vida y no te lo podés perder. Yo pensaba que cuando de pronto uno tiene luz, tiene una visión clara y perfectamente definida. Cuando hay luz, hay una visión perfectamente clara y no hay ningún problema. Pero la realidad es que en el mundo en el que vivimos en un mundo que está perfectamente complicado. Y creo que en eso nadie lo puede negar. Escuchaba decir que no se sabe si esta guerra que sufre Ucrania por parte de Rusia es para que la gente se distraiga un poco de lo que ha sido estos últimos 3 años con relación al COVID. La verdad es que yo no le encuentro lógica para justificar la guerra. Escuchaba que de pronto se dice que hay demasiadas noticias acerca de las consecuencias de las vacunas, que hay juicios millonarios en contra de la vacuna, porque no da resultados, por esto, por esto otro. Escuchaba decir también que se habla de que estos últimos 3 años la sociedad mundial ha sido manipulada como nunca antes en la historia. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y esto es todo lo que se escucha. No se entiende bien lo que sucede, pero ¿sabes qué? Podemos estar seguros de una sola cosa, de que el mundo se encuentra en perfecta oscuridad. De eso podemos estar seguros. Se presentó el presidente de los Estados Unidos y dijo él, existen 2 caminos, o sancionar a Rusia con medidas económicas o sufrir una tercera guerra mundial. Pero salió el cruce a responder el hijo de Putin. O sea, el que es presidente de Rusia, no malinterpreto. Declarando que las naciones occidentales no están siendo muy amigables con Rusia. Y él ha decidido, dice, poner en vilo a la humanidad, amenazando y diciendo que no se metan con Rusia porque no saben el armamento nuclear que Rusia tiene. Está intentando poner en vilo al mundo. Y este hombre siniestro, podés darte cuenta claramente que vive en un mundo de perfecta oscuridad. Y ¿sabes qué? Cuando yo tomo decisiones en la oscuridad, voy a tomar decisiones equivocadas. No voy a entender claramente lo que estoy haciendo. No voy a entender totalmente que estoy en una postura equivocada. ¿Y sabes qué? La Biblia claramente describe la oscuridad como el símbolo o como un símbolo de mal. La oscuridad es lo que reina, obviamente, cuando de pronto no tenemos luz. Y el hecho, ¿sabes qué? De poder ver bien, de poder tener una visión clara, te va a hacer que puedas tomar decisiones certeras, decisiones claras, decisiones correctas en tu vida. Pero esto es posible solamente cuando vos tenés una visión clara de la realidad, cuando vos tenés una expectativa y una mirada perfecta de la realidad. Entonces, con esa mirada perfecta de la realidad, vos estás capacitado para decidir bien. Y todo lo que vos decidas cuando tenés una clara visión es beneficiosa. Pero la realidad es que podemos decir que el mundo entero está en confusión, porque la Biblia dice que donde hay oscuridad, lo único que reina es perfectamente la confusión. Pero hay otra realidad también. Aun como cristianos, pudiéramos estar en la oscuridad, decidiendo equivocadamente, pensando inclusive hasta de forma equivocada, y aún así creer que lo que yo pienso, que lo que yo digo y en la postura en que yo estoy parado es exactamente la correcta. Pero no es así. Por eso es muy importante abrir nuestros corazones a la propuesta de Dios para que el Señor pueda
tocar nuestras vidas, para que el Señor pueda sacarnos cierta venda de nuestros ojos y podamos tener una visión clara. ¿Sabes por qué? Porque bajo esa visión clara yo voy a poder discernir claramente el plan que Dios ha determinado para mi vida conforme a los propósitos que Él tiene. Y ¿sabes qué? Tristemente hay cristianos que todavía no han permitido que el Señor quite esa venda para poder caminar hacia la propuesta que Dios ha determinado. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Esta es la historia de un ciego. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Y fíjate lo que dice. Vino luego a Betsaida, el Señor Jesucristo, y le trajeron a un ciego y le rogaron al Señor Jesucristo que le tocase. Entonces el Señor Jesucristo, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Estás viendo algo ahora? Le preguntó después que él tocó sus ojos. Entonces, verso 24, el ciego, él mirando dijo, no veo del todo bien, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25, luego el Señor le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y aquí viene la realidad y la historia. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Verso 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hermanos, esto habla de la misericordia y del favor de Dios y de la gracia de Dios. Nuevamente llega el Señor Jesucristo a Betsaida. Y lo curioso de este pasaje es que la gente se da cuenta que el Señor una vez más ha tenido misericordia de muchas personas. Una vez más, ellos salen y se encuentran con el Señor caminando por ahí y empiezan a identificar a aquel Señor que es capaz de sanar, a aquel Señor que es capaz de traer libertad, a aquel Señor que es capaz de resucitar a los muertos. Nuevamente se encuentra entre ellos y entre esa multitud. Y un grupo de aquellas personas que verdaderamente encontraron y pudieron identificar al Señor Jesucristo, tomaron la decisión de acompañar a este ciego hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos entender que la propuesta de Dios para nuestras vidas es perfecta. Ellos estaban enfrentando en aquel momento un tiempo y entendieron que en ese momento el día de salvación llegaba a su vida a través del Señor Jesucristo. Ellos empezaron a identificar que ese día era crucial para el cambio, para erradicar cambios en su vida y no lo iban a dejar pasar. Ellos entendieron la importancia de traer este ciego hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este ciego ni siquiera vino por voluntad propia, sino que fue acompañado, dice el pasaje. Tal vez había escuchado de Jesús, pero ni siquiera fue por voluntad propia, ni siquiera fue por su cuenta. No clamó por su vida como lo hizo el otro ciego a la orilla del camino, ¿se acuerda? Hijo de David, ten misericordia de mí. No, él no pidió absolutamente nada. Ni siquiera expresó sentimientos hacia el Señor Jesucristo. Ni siquiera puso esperanza en el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué era lo bueno? Lo bueno era que Él estaba en el lugar correcto. Lo bueno es que vos has decidido estar en este lugar correcto, en la iglesia. Porque Dios tiene bendiciones para tu vida, porque Dios tiene promesas para tu vida, porque Dios quiere restaurar tu vida, porque Dios quiere sanar para tu vida. Estás en el lugar correcto y ¿sabes qué? No lo podés dejar pasar. Capaz que viniste enojado,
capaz que viniste con un problema, capaz que inclusive viniste a regañadientes, capaz que inclusive hasta te trajeron de prepo. Lo correcto y lo bueno es que puedes estar delante de la presencia de Dios en este lugar. Y esto es lo más importante. ¿Sabes qué? Este hombre no entendía lo que pasaba a su alrededor. No entendía quizás lo que significaba estar frente al Señor Jesucristo y que pudiera ser bendecido por Él y que pudiera ser tocado por Él y que pudiera ser transformado por Él. Quizás no lo entendía, pero lo bueno de todo es que quizás en este día, quizás en esta hora, quizás en este momento y quizás hoy, sin lugar a dudas, es la oportunidad para entender claramente lo que Dios tiene para tu vida. Aquel hombre no entendía, pero pudiera ser que en este momento haya alguien en las condiciones de aquel ciego que no entiende a cabalidad lo que se está hablando o lo que estamos intentando comprender a través de la propuesta de Dios, a través de la esperanza que estamos presentando. Lo importante es que necesitas dar un paso de fe en cuanto a la confianza en poner tu vida en las manos de Cristo. Y este hombre ciego vino como pudiera venir alguno de nosotros. Pero ¿sabes qué? El resultado fue que la vida de aquel ciego no siguió siendo igual. El resultado es, ¿sabes qué? Que cuando te abrazas a la propuesta de Dios y cuando aceptas el plan de Dios para tu vida, ¿sabes qué? Tu vida no va a ser exactamente igual. Tu vida va a ser totalmente diferente. Yo me acuerdo cuando a veces iba a la reunión y andábamos medio ahí chuequito y lo llevábamos al Joelito de la reunión. Yo no veía las horas que el Joelito llorara para poder salir afuera. Y el Joelito no lloraba nunca dentro de la iglesia. Y yo ansiaba que en algún momento, porque no entendía, porque no veía, porque no entendía lo que realmente estaba pasando, porque quizás ni siquiera quería entender y aceptar la propuesta de Dios. Y ahí estábamos con el Joelito. El Joelito no lloraba. Y cuando lloraba yo lo agarraba como el mejor padre del mundo y me iba afuera. No era el mejor padre del mundo. Quería escapar de escuchar la realidad de Dios sobre mi vida. Pero ¿sabes qué? Un día entendí la propuesta de Dios. Y ¿sabes qué? El Señor empezó a generar cambios. Y no es que haya alcanzado la perfección, pero como dice el apóstol Pablo, vamos a insistir en buscar la meta para que nuestras vidas verdaderamente sean cambiadas y transformadas para su honra y para su gloria. Este hombre ciego no clamó por sí mismo, no pidió al Señor que lo sanara y quizás había inclusive el deseo en su corazón. Y ¿sabe cuál es el problema? Es que a veces hay mucha gente que no se atreve a clamar a Dios. Y viven, ¿sabes qué? Como si fueran independientes de Dios. Muchos viven, ¿sabes qué? Como les parece. No consideran a Dios en su vida, a pesar que en el fondo de sus corazones se encuentran vacíos. Se encuentran ciegos. Se encuentran sin dirección, se encuentran sin propósito en su vida. No se animan a clamar a Dios sobre situaciones, sobre problemas, sobre angustias, sobre dudas, sobre decisiones. ¿Y sabes qué? Siguen luchando, a veces seguimos luchando con nuestras propias fuerzas para enfrentar cargas que ni siquiera te corresponden llevar. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas, inclusive para desarraigar esas cargas que por voluntad propia hemos decidido llevar. Y la propuesta de Dios era lo que habíamos compartido hace un tiempo atrás. Venid a mí, dice el Señor, los que estén cargados. Porque la propuesta de Dios es hacerte descansar. ¿Sabes qué? No se trata de tus fuerzas, no es con tus propias fuerzas, sino con la fuerza sobrenatural de Dios. Alguien me decía en estos días, ¿cuándo me vas a invitar a la iglesia? Mientras prendía un cigarrillo así. Porque dice, yo necesito, las palabras textuales fueron, porque yo necesito que Dios cambie ciertas cuestiones de mi vida.
¿cuándo me va a invitar a la iglesia? Yo lo conozco hace 25 años. ¿Usted cree que yo nunca lo invité a la iglesia? Yo lo he invitado 1.000.000 de veces a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Él pone la excusa y mientras prendí el cigarrillo dice, yo sé que necesito generar cambios. Sí, claro que necesitas cambio, porque por la última pitada o por una pitada de cigarrillo te va a ir derecho al infierno. Claro que necesitas generar cambios. Pero ¿sabes qué? Volvemos al punto, la buena intención no es suficiente. La buena intención no es suficiente. Necesitamos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar por perdón. Y clamar para que el Señor transforme verdaderamente nuestras vidas. Esto me recuerda al libro de Jeremías, el capítulo 33. Jeremías desahuciado, amargado, sin rumbo, desorientado, porque las cosas no habían salido bien. Y Dios le habla y le dice las palabras tan perfectamente vigentes y latentes, con un significado tan profundo para nuestras vidas, que siguen y que deben seguir repiqueteando en nuestros oídos. Y el Señor le dice, clama, dice, a mí. Y yo te responderé, dice, y te enseñaré, y te mostraré cosas grandes, cosas ocultas, dice Él, que ni siquiera conoces. Hermanos, necesitamos al Señor en cada paso de nuestra vida. Necesitamos al Señor en cada pensamiento de nuestra vida. Necesitamos al Señor interviniendo en todas las áreas de nuestra vida para poder disfrutar la gloriosa propuesta que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos encontrarnos con Dios cada día de nuestras vidas. Como dice el verso 23, la propuesta de Dios está latente. El Señor Jesucristo está con su brazo extendido para todo aquel que decide levantar su mirada y tomarse de la mano del Señor. Y Él dice que te va a hacer caminar con Él. Dice el verso 23, entonces, tomando, dice, la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Tomando entonces la mano del ciego, lo sacó de la aldea. Ahí podés ver claramente la gracia, la misericordia y la justicia de Dios encontrándose en aquel momento glorioso de la vida de este hombre. Ahí cuando de pronto él ni siquiera clamó por sanidad, pero ¿sabes qué? El Señor estaba ahí. El Señor estaba acompañándolo en ese momento. Yo no sé cuánto caminaron desde el momento que Él lo tomó de la mano y salió de la aldea. No sé si caminaron 2 cuadras, 10 kilómetros, 15 kilómetros. No tengo idea cuánto caminó. Lo que sí sé que el Señor Jesucristo quería pasar un tiempo de relación con Él. Yo no sé si el Señor quería evitar de pronto a la multitud que viera el milagro que Él iba a hacer sobre la vida de ese hombre. Pero ¿sabes qué? Podemos ver que este hombre ya no necesitaba más que lo llevaran y que lo acompañaran, porque ahora era el propio Señor Jesucristo tomándolo de la mano y llevándolo. Esta es la propuesta de Dios. Ahora ya estaba acompañado por el propio Jesús, que lo lleva de la mano, guiando su camino. Y ¿sabes qué? Debemos entender que nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo puede guiarte y acompañarte en el camino de la vida. Nadie mejor que el Señor Jesucristo va a acompañarte para que tomes buenas decisiones, para que tengas una buena crianza en tus hijos, para que plantees y te replantees en la vida. Nadie mejor que el Señor Jesucristo tiene la posibilidad, o tenemos la posibilidad, de que nuestras vidas sean regeneradas para el propósito de Dios. Nadie mejor que el Señor Jesucristo tiene la intención y el interés de que en esta vida te vaya bien, porque Dios determinó tu existencia, pero no solamente para estar parado en esta tierra, sino para cumplir tu propósito y para poder disfrutar de lo eterno que Dios ha establecido. No hay nada en este mundo, nadie en este mundo puede darte lo que el Señor Jesucristo tiene que darte. Necesitamos que Cristo nos guíe, que Cristo alumbre nuestra oscuridad, que nos muestre el camino que debemos andar. Hermanos, necesitamos que sea su palabra la que dirija las formas de cómo yo debo ser.
Necesito que la palabra de Dios me guíe cómo ser un buen esposo, cómo puedo ser un buen amigo, cómo puedo ser un buen padre, cómo puedo ser un buen empleado, cómo puedo ser un buen patrón. Necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Quizás a lo largo de mi existencia o de nuestra existencia como cristianos, fuimos simplemente guiados por nuestros pensamientos, por nuestras convicciones, por nuestras propias creencias, o quizás hemos sido dirigidos en nuestra vida por nuestros amigos, por nuestros parientes, por nuestros familiares, pero ¿sabes qué? Ninguno te puede dirigir en verdad como lo hace nuestro Señor Jesucristo si decidís tomarte de la mano del Señor. Hay mucho por hacer, hay mucho por ganar y hay mucho por perder si no nos decidimos bien. Hermanos, la propuesta de Dios es perfecta. Cristo lo puede hacer. Y rogamos delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Que sea hoy el momento, que sea hoy la oportunidad de tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo para que Él guíe ahora y en adelante y por la eternidad nuestra vida. Que sea el momento hoy de aceptar las reglas de oro de Dios. Hermanos queridos, si Cristo camina con vos, ¿qué crees que va a pasar? Si le das la oportunidad a Dios de que Él gobierne tu vida, tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, aquellas cosas que ni siquiera tenés cómo resolverlas, aquellas cosas que estás y que seguís insistiendo en tratar de resolverla por voluntad propia o por cuenta propia. La pregunta es, si caminas con Cristo, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Sabes lo que va a pasar en tu vida? Dios te va a dar fe para que enfrentes cada una de las situaciones. Dios te va a dar la posibilidad para que creas, para que entiendas lo que necesitas entender. Dios, hermanos queridos, te va a mostrar claramente la condición de nuestras vidas y lo que debo y la necesidad de aquellas cosas que deben ser cambiadas y transformadas. Quizás tenemos una visión borrosa, como la del ciego en el verso 24, cuando el Señor le pregunta, ¿estás viendo bien ahora? Bueno, sí, la verdad es que veo bien, veo bastante bien. Veo a las personas como árboles que van y vienen, pero sí, estoy recuperando la vista. Mirá, veo hombres como árboles, dijo el ciego, pero veo cómo andan. Este hombre, ¿sabes qué? Reconoce su condición. Reconoce su condición, que la realidad era que él seguía viendo borroso. La realidad era que él no estaba viendo con claridad, y él le dice y le demuestra por las claras al Señor su situación. Tal vez hemos progresado en nuestras vidas espirituales, en tu caminar con Cristo, tal vez hemos aprendido algo del Señor, pero ¿sabes qué? Todavía tenemos dificultad para poder ver claramente la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida. Quizás todavía necesito el segundo toque del Señor para poder ver exactamente con claridad y entender el llamado del Señor para vivir para Él y no para mis propios deseos. Quizás necesito que el Señor toque mi vida para que me ayude a cambiar sobre ciertas cuestiones que están siendo un tropiezo para el desarrollo de mi vida espiritual. La propuesta de Dios es que Él tiene la intención de tocarte por segunda vez para que tus ojos puedan ver con claridad y puedas entender lo que Dios tiene determinado para tu vida. Quizás tengamos dificultad para ver con claridad, ¿sabes qué? La maravillosa vida que Dios te ofrece cuando te decidís por Cristo. Quizás necesito ver con claridad lo que Dios tiene para ofrecer y cuán grande es el engaño de este mundo que te aleja o que intenta alejarte cada vez más de la realidad de Dios.
Necesito poder ver bien, claramente, dónde estoy parado, para dónde voy, lo que me conviene y lo que no me conviene. Necesito la claridad de Dios para que Él guíe nuestro camino todos los días de nuestra existencia. La buena es que el Señor puede tocarte, hermanos queridos, como dijimos recién, nuevamente. La buena noticia es que el Señor quiere acompañarte y quiere tomar tu mano y quiere mostrarte el camino de lo que Dios tiene decidido para vos. Dios quiere hacerte ver. Esta es la buena noticia para su pueblo. Que puedan ser abiertos los ojos para que podamos ver a Cristo, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva al perdón de nuestros pecados, que nos lleva a ver nuestra condición, que nos lleva a ver nuestra restauración a través del poder de su Espíritu. Esta es la propuesta de Dios. Y debemos entender, hermanos, claramente que el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Él quiere mostrarte, como dice Jeremías, cosas grandes que ni siquiera tenés idea de lo que Dios quiere mostrarte y de lo que Dios quiere hacer. Por eso es tan importante que aceptes la propuesta de Dios. Que hoy sea el momento de salvación para nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Como dice la palabra, tus nietos, las generaciones venideras te lo agradecerán por el simple hecho de haber un día tomado la decisión de abrazarte a la propuesta de Dios. Cuando veo padres, abuelos, hijos, nietos en la iglesia, digo, pensar que por 1000 generaciones se pueden encontrar con la propuesta de Dios. Hermano, qué locura el regalo de Dios para nuestras vidas. Y vamos concluyendo. Este ciego, sanado por Cristo, fue un hombre en la misma condición espiritual que vos y yo. Fue un hombre traído a Cristo, no vino él mismo. Pero ¿sabes qué? Cristo mismo nos busca. Cristo mismo nos trae con lazos de amor continuos y constantes. Cristo mismo quiere guiar nuestra vida y Él quiere de nuestras vidas hacer lo mejor que ha planificado para que veamos, ¿sabes qué? Nuestra condición y nos haga reconocer que lo necesitamos y que nada somos sin Él. No podemos seguir viviendo dándole la espalda a Dios. No podemos seguir viviendo efectuando nuestras propias ideas o planificando nuestra propia vida y dejarlo a Dios al margen de la historia de nuestras vidas. No podemos vivir sin Cristo porque la palabra de Dios es clara. Dice, nada podés hacer, dice, sin mí. Y cuando Dios dice que nada podés hacer sin Él al lado tuyo, significa nada podés hacer sin Él. Todo lo que efectúes, todo lo que hagas parado en tu vida existencial en esta tierra, si no estás tomado de la mano de Dios, no servirá de nada. Y he visto la vida de personas haberse encontrado con el Señor y soltarse de la mano del Señor y seguir caminando su vida como mejor le parecía. ¿Y sabes qué? Ves vidas totalmente inundadas, totalmente vacías, totalmente confundidas, totalmente sumergidas en el fracaso, porque no pusieron a Dios en sus planes, porque decidieron caminar sin Dios en la vida. Y no puede ser. Separado de mí, dice Dios, nada podés hacer. Necesitamos con claridad que el Señor actúe en muchas áreas de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Porque, ¿sabes qué? Solamente el Señor nos puede dar esa claridad, iluminando cada día nuestro entendimiento, para poder comprender claramente y obedecer su voluntad, que ¿sabes qué? Está revelada en su palabra. Necesito todos los días entender y ajustar cuentas con el Señor. Veo matrimonios jóvenes y el anhelo es de que puedan llegar a la vejez
tomado de la mano de Dios. Pero vas a tener que decidirlo. Veo personas grandes con sus esposos y sus esposas, pero vas a necesitar de Cristo para que Él camine junto a tu familia y junto a tus hijos, para que estés guardado y resguardado del mundo que te rodea. Porque Satanás dice, está a la puerta. Con el mundo no tiene problemas, pero va a buscar infiltrarse constantemente y continuamente para dañar tu vida, para apartarte de la realidad, para hacerte dudar aún de la existencia del Señor. Y si vos no estás parado en la roca, si no estás parado firme en las reglas de oro que Dios ha establecido a través de su palabra, dice, va a venir el viento, va a soplar viento, va a soplar la marea con ímpetu. Y sabes que la ruina de tu vida va a ser grande. Yo lo he visto. Y no hay nada más triste que ver hombres y mujeres sirviendo a Dios, matrimonios sirviendo a Dios, pero sacaron a Dios por un segundo de sus planes y sus vidas terminaron en un fracaso. Es tremendo lo que puede hacer el diablo si no estás tomado, hermanos, de la mano de Dios. Hoy es la oportunidad, ¿sabes para qué? Para caminar con el Señor Jesucristo. Hoy es el momento, ¿sabes qué? Y que así sea. El deseo y la voluntad de afianzarse al camino y a la propuesta de Dios, para que sea Él el que te guíe a partir de ahora y eternamente, sin importar cuál sea tu edad. Esto es lo que Dios ha determinado. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni se lo digas a nadie. ¿Sabe lo que le quiso decir? Mira, anda tranquilo. No hace falta tanta propaganda. Sé de testimonio de que solamente en Cristo no solamente puede hacer algo sobrenatural sobre nuestras vidas, sino hace lo sobrenatural, que es lo que más necesitamos, que es regenerar nuestra mente y nuestro corazón para cumplir el propósito y el santo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. El mundo está en perfecta oscuridad y la misión de llevar la palabra de Dios y el testimonio de Cristo no es suficiente con decir yo soy cristiano. Llevar el testimonio de Cristo significa vivir la voluntad acabada de Dios en nuestras vidas. Y hoy puede ser la oportunidad. Hoy puede ser el día de salvación. Por eso, hermanos, vamos a terminar con una oración. Y vamos a rogarle a Dios que Dios trabaje sobre nuestras vidas. Y que sobre aquellas decisiones y que sobre aquellos planes que yo no sé ni siquiera cómo hacer o cómo van a funcionar, pueda confiar en el Señor y dejar que simplemente Él me lleve de su mano y me muestre el camino que necesito. Por eso decimos, Padre, gracias en esta hora por tu palabra.